¿Cómo están, jóvenes? Hoy vamos a resolver un problema de tiro mixto en el cual vamos a aplicar la mayoría de los conceptos que se encargaron en las actividades. El problema plantea lo siguiente. Desde un edificio de 45 metros de altura se dispara un proyectil con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal y con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Determinar, inciso A, el tiempo de vuelo, inciso B, el alcance horizontal, inciso C, la velocidad de choque, inciso D, ángulo con que se proyectó al impacto. Como lo hemos mencionado en los anteriores problemas, las anteriores soluciones, lo primero que tenemos que enumerar son nuestros datos. En este caso, solamente tenemos el vector de la velocidad, 20 metros sobre segundo, un ángulo y una altura. Segunda recomendación, hacer un bosquejo, dibujo que nos enriquezca nuestro fenómeno o nuestro problema que nos plantean. Nos quedaría más o menos de esa manera, lo cual hay que hacer varias consideraciones y enriquecer este dibujo. Ya que tenemos ahí planteado que desde arriba de un edificio se plantea, necesitamos ir colocando nuestros datos. Primer dato, una altura del edificio de 45 metros, un ángulo de 30 grados, nuestro vector, en este caso de 20 metros sobre segundo. Para esto hay que recalcar que aquí tenemos dos tipos de movimiento, los cuales por eso se le llama tiro mixto. ¿Por qué? Si se fijan en el gráfico, de esta manera tenemos aquí un tiro parabólico y luego vemos que continúa. Para eso tenemos que indicar más situaciones y datos en nuestro gráfico que nos ayuden a comprender un poquito y a resolverlo. También tenemos que visualizar una línea imaginaria que a partir del edificio, nuestro proyectil, de acuerdo a nuestro ángulo, todavía tiene una altura o alcanza una altura, en este caso le podemos llamar Y máxima. También tenemos lo que es la altura del edificio, que también se puede o se comenta en algunos libros, usan la letra H. Nosotros ya la tenemos indicada como Y igual a 45, solamente es para cuestión informativa. También debemos de visualizar que en la parte de abajo tenemos un alcance que se pudiera determinar, pero también tenemos este otro alcance, ¿sí? O una suma de los dos que lo vamos a ver. Entonces, si alcanzamos a ver, hay una diferencia en ese triángulo que se forma aquí. Debido a esta diferencia y a este triángulo, las fórmulas condensadas para tiro parabólico, que son estas tres que tienen aquí, que son las que se explican en el problema anterior, no aplican, porque estas fórmulas aplican solo para la parte de arriba, ¿sí? Nos faltaría toda esta sección con todo este desplazamiento, lo cual esta fórmula no nos los dará ni el tiempo de vuelo, porque este tiempo de vuelo es para la parte y hasta este punto. Y aquí tenemos todavía otra sección donde sigue circulando. Aún así, tenemos también acá en la parte de abajo, hay que considerar que nuestro vector en X, el proyectil, también tiene una velocidad en X, que por concepto habíamos quedado que era constante. También tenemos nuestra velocidad final en el eje Y, es importante los subíndices. También tenemos, en este caso, nuestra velocidad de choque o nuestro vector resultante y nuestro ángulo. ¿Ok? Una vez dicho esto, tenemos que empezar a trabajar ya con los cálculos, con nuestras fórmulas clásicas que hemos manejado hasta ahorita. Son todas estas que ya las hemos manejado ahí. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, hay que trabajar por secciones este problema. La primera sección, vamos a empezar analizando que aquí también tenemos un vector en el eje X, una componente, y también tenemos, aquí me quedó volteado, un vector en el eje Y. Esto es al revés, una disculpa.
para esto habíamos quedado que la velocidad en X estaba dada por el módulo de la velocidad, que era 20, por el coseno del ángulo, ¿sí? Y esto nos da una velocidad en X de 17.32. Y también podemos calcular la velocidad inicial en el eje Y, que se saca también por la velocidad o el módulo de la velocidad resultante por el seno del ángulo. Y tenemos que la velocidad inicial en el eje Y son 10 metros sobre segundo, que son los que corresponden aquí. Luego, aquí, para poder empezar a trabajar, lo que voy a considerar es calcular el tiempo. ¿Y por qué elegí el tiempo? El tiempo lo despejo de la fórmula, de la primera fórmula, porque voy a trabajar en esta primera sección. En esta primera sección yo ya conozco mi velocidad inicial, que son 10 metros sobre segundo, y mi velocidad final también la conozco por concepto, porque esa velocidad final en el punto máximo de Y, por concepto tenemos que recordar que es 0. Y entonces ya teniendo tanto la velocidad final en Y como la velocidad inicial en y conociendo la gravedad, que en este caso se considera negativa, de acuerdo a que el objeto va subiendo, la aceleración se va produciendo un efecto negativo o desacelerando el proyectil, por lo cual se considera negativo. Una vez haciendo esto, obtenemos un tiempo de 1.02 segundos. Es importante que ese tiempo es solo desde que parte del edificio a la altura máxima. ¿Estamos de acuerdo? Lo anotan por ahí. La siguiente parte que podemos hacer trabajando en esta sección, también podemos calcular la altura, o sea, esta altura de aquí. ¿Por qué? Porque también con la fórmula, con la cuarta fórmula, ya tenemos la velocidad final en Y, que es 0. También tenemos nuestra velocidad inicial en Y, que ya la conocemos, que son 10. Y tenemos el tiempo que tarda de aquí a aquí. Entonces, con eso podemos nosotros calcular nuestra altura o nuestra Y máxima y nos da un resultado de 5.1 metros. Ok, entonces ya tenemos este dato, tenemos aquí inicial, aquí final. Podríamos calcular también nuestro alcance. Nuestro alcance está dado por la fórmula de MRU, ya que es velocidad constante. Y despejando de esta fórmula, nos quedaría que la velocidad en X por el tiempo sería nuestro alcance. ¿Cuánto es nuestra velocidad en X? La que calculamos que es nuestra componente, en este caso, 17.32 multiplicada por el 1.02, aquí hay otro error, segundos, que es lo que tarda el tiempo. Y luego todo eso nos da igual a 17.66 metros que corresponderían a esta sección, a esta parte de aquí. Ok, hasta ahí espero que esté bastante claro. ¿Qué más podemos hacer? Con esto ya tenemos resuelta toda esta sección. Ahora necesitamos trabajar en el problema de la parte, lo vamos a atacar como tiro horizontal. Partiendo de aquí de la velocidad final en Y hacia este lado. Para eso podemos calcular nuestra velocidad final en Y con la segunda fórmula. Ya que tenemos la velocidad inicial, ahora va a ser inicial, por lo tanto se va a hacer 0. Solamente nos queda la gravedad, que ahora lo está acelerando, por eso no tiene signo negativo. Y nuestra altura Y. Estos 50.1 sale de la suma de los 45 metros de nuestro edificio más los 5 metros que ya teníamos. Y esto es la altura total desde aquí hasta acá, lo cual nos da, con esta fórmula, una velocidad de componente en Y de 31.33 metros sobre segundo, que sería esta de aquí. ¿Ok? Ya tenemos ahí otro dato más del problema. Pero ahora nos falta saber el tiempo de aquí hasta acá, que lo podemos nombrar como tiempo de bajada y de este lado sería como tiempo de subida. Para eso, pues igual, hacemos un despeje de la primera fórmula, donde ya tenemos la velocidad final en Y y la velocidad inicial en Y.
Entonces la velocidad inicial en Y se consideraría desde aquí, desde arriba, velocidad inicial en Y, y la final ya la tenemos, 33. Pero como empieza, aquí en vez de ser final, se considera ahora inicial, porque ahora estamos analizando de aquí para acá. Entonces nos queda solamente 31.33 y como está acelerando nuestra gravedad se le considera positiva. Y tenemos un tiempo de 3.19 segundos. Con eso ya tenemos que de aquí a aquí son 3.19 y de aquí a aquí tenemos el valor de 1.2 segundos. Por lo tanto, ahora también podemos calcular, repitiendo el proceso, nuestro alcance en el eje X. Con la misma fórmula, el alcance es igual a la velocidad en X por el tiempo. Nuestra velocidad en X consideramos por concepto que es constante y son 17.32 por, en este caso, solo el tiempo que tarda de aquí a aquí, serían 3.19 segundos, que son los que calculamos anteriormente. Y eso nos da un alcance de 55.25 metros. Y ya tenemos los dos tramos para calcular un alcance total, uno de 17 y uno de 55. Asimismo, tenemos los dos tiempos y simplemente los vamos a sumar. El tiempo total de vuelo para resolver el inciso A sería el tiempo 1, que es el de subida, y el tiempo 2, que es el de bajada. Da un total de 4.21 segundos desde que sale hasta que cae. Igualmente, para el alcance horizontal, sumamos nuestros dos alcances parciales, el alcance total, la distancia 1, los 17, más los 55.25 que ya obtuvimos, y nos da un alcance total de 72.91 metros desde la base del edificio hasta donde tocó. Pero aún así nos falta la velocidad de choque. Y la velocidad de choque la tenemos aquí, en las últimas dos fórmulas que agregamos. La penúltima nos dice que es la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Obviamente de esta sección, ¿sí? No vayan a ponerla de acá de arriba porque aquí no es velocidad de choque. La velocidad de choque es de acá. Entonces nuestra velocidad en x es constante, quedamos 17.32. La velocidad en y es la que acabamos de calcular, son 31.33, las 2 elevadas al cuadrado con su raíz, y nos da una velocidad de choque resultante de 35.79 metros sobre segundo. Y el último dato que tenemos por ahí, el ángulo con que se proyectó el impacto, lo tenemos dado por la última fórmula, que es el ángulo es igual a la tangente inversa de la velocidad en y entre la velocidad en x, obviamente de esta sección. Nuestra velocidad en y, 31.33, entre la velocidad en x, que son 17.32, y nos da un ángulo de 61.06, partiendo del eje x hacia el eje y en el cuarto cuadrante. Hasta ahí sería la explicación de una solución de un problema de tiro mixto en el cual atacamos el problema con casi todos los conceptos que hemos manejado a lo largo del curso y espero les sea de gran utilidad para la parte de movimiento en dos dimensiones. De mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, recuerden comentarla en clase. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente problema.